En Tierra Salada, un lugar olvidado donde reinaban el polvo y la desesperanza, Chayo solo conoció el peso de la humillación. Ella se atrevió a amar a Emilio, un hombre tan pobre como ella. O eso pensaban todos. ¿Qué sucede cuando el amor se pone a prueba bajo el escudo de toda una comunidad? ¿Y si el hombre que ella eligió, motivo de tantas burlas, guardara un secreto capaz de poner este mundo patas arriba? Prepárate para un giro que te dejará sin aliento. La historia de Chayo no se trata de lo que ven los ojos, sino de lo que siente el corazón y de la fuerza que reside donde menos lo esperas. Quédate con nosotros y descubre el momento exacto en el que todo cambió. El sol implacable de Tierra Salada castigaba la tierra agrietada y los pocos arbustos retorcidos que se atrevían a existir en aquel escenario de polvo y olvido. Era un pueblo donde la esperanza parecía evaporarse con el sudor de sus habitantes, gente curtida por la lucha diaria y la escasez que marcaba sus días. Las casas eran, en su mayoría, sencillas construcciones de adobe, con techos que apenas contenían el calor sofocante, y las calles sin pavimentar levantaban una fina nube de polvo con cada paso, con cada brisa más fuerte. Allí, el tiempo parecía fluir de otro modo, más lento, lastrado por la resignación que impregnaba paredes y corazones. En ese ambiente de dureza casi palpable, vivía Rosario, o Chayo, como la conocían todos. Una joven de rasgos delicados que contrastaban con la dureza de la vida que había llevado desde niña. Sus hombros, aunque jóvenes, cargaban con el peso de una existencia dedicada al trabajo incesante, a una familia que apenas reconocía sus esfuerzos y a los sueños que ella misma había aprendido a silenciar. Chayo se movía por la casa y sus alrededores con la discreción de quien no quiere molestar a nadie, de quien se ha acostumbrado a ser invisible, aun siendo el pilar silencioso de muchos. Conocía el peso de cada balde de agua que transportaba desde la única fuente un poco más lejana, el ardor de sus manos al fregar su ropa en el tanque comunitario bajo el sol abrasador y el amargo sabor de la indiferencia de aquellos a quienes más debería amar. Su madre, una mujer prematuramente envejecida por las penurias, veía a Chayo más como un par de manos para el trabajo que como una hija. Los hermanos, a su vez, repitieron el patrón de devaluación, como si su dedicación fuera una obligación natural, carente de cualquier mérito o necesidad de gratitud. A pesar del velo de Mindonus, tristeza que a veces amenazaba con cubrir sus ojos marrones, Chayo alimentaba una fuerza interior que pocos notaban. Era una resiliencia silenciosa, una capacidad de encontrar la belleza en los pequeños gestos, en el vuelo de un pájaro solitario o en la sonrisa de un niño, y fue en esa búsqueda de un respiro a la opresión cotidiana que su camino se cruzó con el de Emilio, un joven que había llegado al pueblo unos meses antes, trayendo consigo solo la ropa que llevaba puesta y una mirada que transmitía una serenidad inusual para aquellos lugares. Emilio era, a ojos de todos, un perdedor más, alguien que había llegado a probar suerte o simplemente a escapar de un pasado igualmente difícil. No hacía alarde de sus posesiones, no hablaba de sus orígenes y aceptaba los trabajos más sencillos para sobrevivir, desde ayudar con el desmalezado hasta reparar vallas viejas. Su presencia, sin embargo, se distinguía por la amabilidad y respeto con que trataba a todos, especialmente a Chayo. Él vio más allá de la superficie, vio la luz que ella insistía en ocultar bajo capas de resignación y cansancio. El amor entre Chayo y Emilio floreció como una planta testaruda en la tierra árida de Tierra Salada. Un amor construido sobre miradas cómplices, sobre conversaciones susurradas al anochecer, sobre manos que se encontraron tímidamente durante un descanso en el trabajo.
Para Chayo, Emilio era la personificación de la aceptación, del cariño que nunca había experimentado de una manera tan pura. Él no le exigió nada, simplemente le ofreció un refugio, un espejo que reflejaba a una Chayo que ella misma no conocía, una mujer digna de cariño y felicidad, sin importar su condición. La decisión de casarse cayó sobre el pueblo como una piedra arrojada a aguas estancadas, provocando un alboroto de comentarios maliciosos y miradas de desdén. ¿Cómo podría Chayo, ya tan marcada por la pobreza, unir su vida a la de alguien que, aparentemente, no tenía nada que ofrecerle salvo más dificultades? La cruel lógica de la supervivencia en tierra salada no perdonaba las uniones que no representaran algún tipo de ascenso, por pequeño que fuera. Y la unión de dos personas pobres era vista como la multiplicación de la miseria, un callejón sin salida. La familia de Chayo fue la primera en mostrar su desaprobación de manera cruel. Su madre maldijo, diciendo que su hija solo buscaba otra carga que llevar, que este matrimonio era la certeza de un futuro aún más oscuro. Los hermanos se burlaron abiertamente, cuestionando lo que ella veía en otro vagabundo, y la comunidad en su mayor parte se hizo eco de esos sentimientos. Los susurros seguían a Chayo por los callejones, miradas de lástima y sarcasmo la acompañaban como sombras indeseadas, haciendo de cada día previo a la boda una nueva prueba de su ya desgastada resistencia. El día de la boda amaneció bajo el mismo sol despiadado, pero para Chayo había una pequeña llama de esperanza calentándole el pecho. Una ansiedad mezclaba con el miedo. Sería una ceremonia sencilla, en la pequeña capilla encalada del pueblo, con pocos recursos, pero con un inmenso significado para ella y Emilio. Mientras se preparaba, luciendo un vestido prestado, descolorido por el tiempo pero limpio, podía escuchar los comentarios ácidos que venían del patio trasero, voces que parecían competir en quién podía humillarla con más precisión y malicia. Chayo respiró profundamente, tratando de encontrar en la expresión tranquila de Emilio, que guardaba en su memoria la fuerza para afrontar lo que estaba por venir. Sabía que ese paso era un desafío a todo lo que se esperaba de ella, una pequeña rebelión silenciosa contra el destino de infelicidad que parecían haber trazado para ella. Lo que ella no sabía es que el giro más grande no radicaba en su valiente acto de casarse por amor, sino en un secreto guardado por Emilio. Un secreto que estaba a punto de sacudir los polvorientos cimientos de tierra salada y de todos los que allí vivían. La pequeña capilla estaba más llena de curiosos y críticos que de verdaderos partidarios. Las miradas que cayeron sobre Chayo mientras caminaba lentamente por el pasillo improvisado eran pesadas, llenas de una mezcla de lástima y desaprobación. Cada paso parecía hacer eco del juicio silencioso que se estaba produciendo entre la gente, que la veía como una tonta, alguien que había elegido deliberadamente hundirse más profundamente en la miseria. Su particular vestido, aunque limpio, parecía llamar aún más la atención sobre su humilde condición, y sintió que un rubor subía a su rostro, no por la emoción del momento, sino por la vergüenza impuesta. Emilio la esperaba en el altar improvisado, una pequeña sonrisa en los labios que parecía ser solo para ella, un faro de calma en medio de la tormenta de miradas. No mostró ningún nerviosismo, ni parecía importarle la densa atmósfera que los rodeaba. Sus ojos se encontraron con los de Chayo, y por un momento logró olvidarse de los demás, anclándose en esa serenidad que él emanaba. Él extendió su mano y ella la tomó, sintiendo un calor recorrer su brazo, un recordatorio de por qué estaba allí, enfrentando todo y a todos. El sacerdote, un hombre mayor y cansado, familiarizado con las penurias de tierra salada,
Dirigió la ceremonia con una voz monótona, casi resignada. Las palabras sagradas, que deberían haber sonado como una victoria, si no fuera porque se perdieron en el bullicio apenas disimulado de los presentes. Chayo podía sentir los empujoncitos, las risitas ahogadas, los comentarios susurrados que llegaban hacia ella como pequeñas agujas. «Pobrecita», dijo con claridad desde la distancia. «Casarse con un don nadie para vivir una vida de don nadie». Eso dolió, más de lo que ella quería admitir. Incluso allí, frente al altar, su propia madre mantenía una expresión cerrada, casi hostil, como si su hija estuviera cometiendo un crimen imperdonable. No había un rastro de alegría en su rostro, solo la confirmación de sus pensamientos pesimistas. Los hermanos de Chayo, alineados en uno de los asientos delanteros, intercambiaron miradas burlonas y uno de ellos incluso bostezó ostentosamente, demostrando un aburrimiento insultante. Para ellos, aquel matrimonio no era más que una incómoda formalidad, la oficialización de un error anunciado, una prueba más del ingenio de Chayo. Emilio, a su vez, permanece tranquilo a su lado. De vez en cuando, apretaba suavemente la mano de Chayo, un gesto sutil, de apoyo que significaba mucho para ella en ese momento. Parecía ajeno, o quizá por encima, a toda la mezquindad que los rodeaba. Había una dignidad en su porte, una calma que intrigaba incluso a los más escépticos, aunque la atribuían a la absoluta ignorancia de su propia condición deplorable. Lo que no sabían era la verdadera naturaleza de esa calma inquebrantable. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, reinó un silencio incómodo durante unos segundos, roto solo por una tos forzada y algunos aplausos vacilantes y formales, desprovistos de cualquier entusiasmo genuino. No hubo la explosión de alegría que se esperaba, ni tampoco los gritos de felicitación. Solo una sensación palpable era que, para la mayoría de los presentes, esa unión era motivo de duelo, no de celebración. Chayo sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. Al salir de la capilla, el sol de la tarde parecía aún más fuerte, dejando al descubierto la pobreza de la situación. No había arroz que arrojar, ni un coche decorado esperándolos. Solo quedaba el camino de tierra de regreso a la casa de los padres de Chayo, donde les esperaba una comida aún más sencilla de lo habitual, más por obligaciones sociales que por ganas de celebrar. Aquella fue la fiesta de bodas de los dos desdichados, como ya les habían apodado muchos a sus espaldas. La pequeña fiesta tuvo lugar en el patio trasero de la casa de Chayo, bajo la escasa sombra de un viejo árbol de mango. Unas cuantas sillas y bancos improvisados resultaban atractivos, y una mesa sencilla exhibía la comida que había sido preparada minuciosamente, pero que no ocultaba su escasez. Los invitados, los mismos de la iglesia, comían y bebían con el aire de quien cumple un deber penoso, los comentarios maliciosos ahora un poco más fuertes, regados con la cachaza barata que algunos de ellos habían preparado por su cuenta, como para hacerse más tolerable la situación. Fue en ese escenario donde la humillación parecía haber llegado a su punto máximo, que uno de los primos de Chayo, ya borracho, gritó y, con voz entrecortada, propuso un brindis jocoso. «A los novios», dijo singularmente, con una sonrisa burlona. «Ojalá al menos tengan comida para que no mueran de hambre juntos». Una risa cruel resonó por el patio, y Chayo sintió que las lágrimas finalmente amenazaban con romper la barrera que había construido con tanto esfuerzo. Ella bajó la cabeza, su cuerpo temblaba ligeramente, el dolor de esa burla pública le cortaba profundamente el alma. Emilio, que hasta entonces observaba todo con expresión indescifrable, posó suavemente su mano sobre el hombro de Chayo. Habló, no de forma brusca, sino con una calma que impuso un silencio repentino e incómodo a todos los presentes.
Todas las miradas se volvieron hacia él, algunas curiosas, otras burlonas, tal vez esperando una respuesta servil, una disculpa por su propia existencia. El aire se tensó, cargado de una expectativa que nadie podía nombrar, pero que flotaba densa e inminente sobre el polvoriento patio. Emilio recorrió la sala con una mirada que, aunque serena, tenía una autoridad inesperada, silenciando incluso a los más audaces. Su voz, cuando hablaba, no era fuerte, pero tenía un timbre claro y firme que cortaba el aire burlón. «Aprecio tu preocupación por nuestro futuro», comenzó, dirigiéndose al primo de Chayo, que aún tenía un atisbo de sonrisa borracha en su rostro, ahora vacilante. «Pero les puedo asegurar que ni Chayo ni yo pasaremos hambre. De hecho, creo que nuestra preocupación por el sustento será mucho menor que la de muchos de los presentes». Una ola de murmullos recorrió el pequeño grupo. Ya no eran burlas, sino pura confusión. El primo, sintiendo que el control de la situación se le había escapado de las manos, intentó hacer una demostración de bravuconería. ¿Y cómo sería eso? Oh gran hombre rico disfrazado. Tarareaba, pero su voz ya no contenía la misma verdad. Algunos, sin embargo, todavía afirmaban que Emilio simplemente estaba delirando o intentando, de manera patética, defender el honor de su esposa. Chayo miró a Emilio. Su corazón latía salvajemente. Una mezcla de miedo y una chispa desconocida de esperanza comenzaba a parpadear dentro de ella. Emilio no cambió su postura. No respondió directamente a la provocación, pero su mirada se detuvo en Chayo por un momento, transmitiéndole una seguridad que ella necesitaba desesperadamente. «Elegí vivir sencillamente en tierra salada», continuó, y su voz adquirió un peso que nadie allí asociaría jamás con el hombre que habían conocido como trabajador manual. «Busqué experiencias y valores que el dinero no puede comprar. Encontré en Chayo la mayor riqueza que un hombre podría desear. Un corazón puro y un amor verdadero, algo que muchos de ustedes, con sus lenguas afiladas y corazones recalcitrantes, aparentemente han olvidado». El silencio que cayó fue denso, casi palpable. Las palabras de Emilio, dichas con una calma desconcertante, resonaron en el aire. La mención de elegir, vivir con sencillez y la crítica velada a la superficialidad de la comunidad resultaron en sembrar una duda incómoda en la mente de los presentes. La madre de Chayo, que hasta entonces había estado frunció el ceño y una expresión de incredulidad comenzó a reemplazar la ira. Miró el género como si lo viera por primera vez, tratando de descifrar el enigma detrás de esas palabras. Fue entonces cuando un ruido extraño perturbó la tensa quietud del patio. El sonido de un motor potente y desconocido para los polvorientos callejones de tierra salada se acerca rápidamente. Todas las miradas se volvieron instintivamente hacia la entrada del recinto. La curiosidad superó momentáneamente la sorpresa de las palabras de Emilio. El ruido cesó justo frente a la humilde casa, y el polvo, levantado por el vehículo, comenzó a asentarse lentamente, revelando la silueta de un automóvil oscuro, elegante y caro, algo que la mayoría de las personas allí solo habían visto en fotografías o películas antiguas. Un hombre bien vestido, con traje y corbata, un tanto fuera de lugar en ese ambiente, bajó del auto y caminó con pasos firmes hacia el patio trasero. Se detuvo respetuosamente a poca distancia de Emilio y con la cabeza bien alta dijo con voz clara y audible para todos: «Señor Emilio, disculpe la interrupción, pero el doctor Almeida lo espera para que se ocupe de los documentos según las instrucciones. Le envía sus felicitaciones por la boda». La formalidad del discurso, señor Emilio, resonó en el patio como un trueno en un cielo azul. Se me cayó la mandíbula. Las miradas que antes habían estado llenas de desprecio ahora se ampliaron con puro asombro e incredulidad. El primo burlón parecía haber sido elegido. El color desapareció de su rostro.
Los hermanos de Chayo se miraron unos a otros, con la boca abierta y la burla congelada en sus rasgos. La realidad de la situación comenzaba a caer sobre ellos con la fuerza de una avalancha. Ese hombre, el delincuente, el don nadie, con el que Chayo se casó, fue tratado con una deferencia que jamás hubieran imaginado. Chayo siente que sus piernas se debilitan. Miró a Emilio, que ahora le sonreía con ternura, luego al hombre del traje y de nuevo al lujoso coche aparcado en la entrada. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mente se esforzaba por analizar la información, por conectar la imagen del sencillo Emilio que amaba con la de aquel señor. Emilio, que recibía emisarios y poseía coches que valían más que todas las casas del pueblo. Un torbellino de emociones lo inundó, conmoción, confusión, un sutil miedo a lo desconocido y, debajo de todo, una extraña sensación de vértigo. El hombre del traje, notando el alboroto, se aclaró la garganta discretamente. El doctor Almeida también tiene envidia de un pequeño regalo de bodas para la novia. Si me lo permite, dijo, dirigiéndose todavía a Emilio. Hizo una señal y el conductor del coche, también impecablemente vestido, avanzó portando una caja de terciopelo oscuro de un tamaño determinado. La visión de ese objeto, tan claramente símbolo de riqueza y estatus, en medio de la pobreza de ese patio trasero, era surrealista. Emilio asintió levemente hacia el hombre y luego se giró hacia Chayo, tomando sus manos que temblaban ligeramente. «Quería que me amaras por quien soy, Chayo, no por lo que tengo», dijo en voz baja, mientras sus ojos buscaban los de ella, tratando de reírse de la tormenta que veía allí. «La verdad es que mi familia tiene terrenos y negocios, más de unos pocos, para ser sincero. Vine a Tierra Salada buscando algo real, algo que el dinero no pudiera influir». La confesión, sencilla y directa, selló la revelación, dejando a todos los presentes en un estado de absoluto shock. Bien, aquí están los siguientes 10 párrafos que exploran las reacciones inmediatas a la revelación. El silencio que ahora se instaló en el patio era de una naturaleza completamente diferente. Ya no era el silencio de la vergüenza o la burla velada, sino un pesado silencio de conmoción, incredulidad y una vergüenza que empezaba a aparecer en los rostros de muchos. Las miradas que antes habían mirado a Chayo con desprecio ahora se desviaron, incapaces de mirar a la joven que momentos antes había sido el blanco de sus crueles bromas. El polvo en el suelo parecía asentarse de manera diferente, como si incluso la naturaleza circundante estuviera procesando el trastorno monumental. Chayo sintió que el mundo giraba. Su mente, todavía aturdida, intentó asimilar las palabras de Emilio. Él, el señor Emilio, el hombre sencillo que amaba el olor de la tierra mojada y el silencio del campo, era el heredero de una fortuna. Se le formó un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por una emoción abrumadora y compleja. Hubo una punzada de dolor por la omisión, rápidamente superada por la comprensión de la pureza de sus intenciones. Él quería ser amado por sí mismo, y ella lo amaba, con toda la fuerza de su alma, en su supuesta pobreza. La madre de Chayo estaba pálida, sus labios separados en una silenciosa O de asombro. Su ceño habitual había dado paso a una máscara de incredulidad, y sus ojos, una vez duros y críticos, ahora reflejaban una confusión que rayaba en el pánico. Recordó cada palabra dura dirigida a su hija, cada gesto de desaprobación hacia su yerno, que ahora se revelaba para ella como un hombre de posesiones inimaginables. El peso de su propia mezquindad comenzó a aplastarla, y un rubor de vergüenza le subió por el cuello. Los hermanos de Chayo, una vez tan arrogantes en sus burlas, ahora se estremecieron como si hubieran recibido un golpe físico. El sarcasmo desapareció de sus rostros, reemplazado por una expresión avergonzada y temerosa.
Se miraron el uno al otro y la comprensión de la enormidad de lo que habían hecho, humillar públicamente a la esposa de un hombre rico y poderoso, comenzó a calar en sus limitadas mentes. El temor al ridículo y tal vez a consecuencias más graves empezó a instalarse. El primo que había hecho el infame brindis parecía querer que la tierra se abriera y se lo tragara. Se quedó petrificado, con el vaso todavía en la mano y la sonrisa burlona congelada en una mueca de puro horror. Sus grandes ojos se fijaron en Emilio, ya no con desprecio, sino con reverente admiración. La figura otrora insignificante de Emilio ahora se alzaba ante él, y el recuerdo de sus propias palabras crueles resonaba en su mente con dolorosa claridad. Era la imagen de la humillación que había infligido anteriormente. Emilio, sin embargo, no mostró ningún signo de triunfo o deseo de venganza. Su atención permanece en Chayo. Su mirada busca transmitir seguridad y amor. Él le sujetó las manos con firmeza, como si quisiera anclarla en medio de la tormenta de emociones y miradas que ahora se volvían hacia ellos con una intensidad diferente. Su calma era un contrapunto a la renovación que se apoderaba del ambiente, una prueba silenciosa de que su esencia no había cambiado con la revelación de su fortuna. El hombre del traje, notando la mirada de Emilio, dio un paso adelante con la caja de terciopelo. Con un gesto respetuoso, se abrió ante Chayo. Dentro, sobre un lecho de seda, yacía un collar deslumbrante, una cascada de piedras preciosas que brillaban intensamente incluso en la tenue luz del árbol de mango. Fue una alegría inestimable para los estándares de Saladland, un símbolo ostentoso de la riqueza que Emilio había mantenido en secreto. El brillo de las piedras pareció cegar momentáneamente a los presentes. Chayo miró el collar, luego a Emilio, con los ojos llenos de lágrimas. No fue la opulencia de la alegría lo que la conmovió, sino el gesto, la verdad expuesta y la complejidad de todo ello. Sintió las miradas de la comunidad sobre ella, ahora ya no de lástima, sino de admiración mezclada con envidia y un incipiente servilismo. Las mismas personas que la habían despreciado por la mañana ahora la veían como la esposa de un hombre rico, y este repentino cambio de percepción fue casi tan doloroso como la burla anterior. Los murmullos comenzaron de nuevo, bajos y apresurados. ¿Quién lo hubiera pensado? Engañó a todos. Chayo tuvo suerte. Imagínense el poder de esta familia. Las voces que antes destilaban veneno ahora destilaban asombro y una codicia mal disimulada. Algunos tienden a acercarse tímidamente, regalando sonrisas débiles, intentando borrar con halagos el comportamiento hostil de horas anteriores. La transformación en su actitud fue instantánea y reveladora. Chayo, sin embargo, encontró una forma claramente inesperada en medio del torbellino. Ella miró a Emil, no a los ricos herederos, sino al hombre que le había demostrado bondad cuando nadie más lo había hecho, que había visto valor en ella cuando ella misma había dudado. La riqueza fue un accidente de su destino, no su esencia, y fue de esta esencia de la que ella se enamoró. Lentamente se apartó de las manos de Emilio y con una dignidad que sorprendió a todos, especialmente a ella misma, dio un paso adelante, no para aceptar la alegría, sino para enfrentar a quienes la juzgaban. Los ojos de Chayo, todavía húmedos, tenían una nueva firmeza. Ella no miró el collar brillante, sino que recorrió los rostros de cada persona presente, deteniéndose por un momento en los miembros de su familia y en aquellos cuyas burlas más la habían herido. Su voz, cuando habló, era baja, pero clara, y un silencio sepulcral cayó sobre el patio para que todos pudieran oírla. No había enojo en su tono, sino una profunda tristeza y una dignidad recién descubierta que exigía respeto. «Toda mi vida», empezó Chayo, «me han medido por lo que no tenía, por la pobreza de mi hogar, por la ropa sencilla que vestía, por la falta de dote. Hoy,
Cuando Emilio se revela como alguien con recursos, las miradas cambian, las palabras se suavizan. Hizo una pausa, dejando que la verdad de sus palabras se asimilara. ¿Pero qué ha cambiado en mí? Soy la misma Chayo que se despertaba antes del amanecer para trabajar, que compartía lo poco que tenía, que soñaba con una pizca de respeto. Entre los oyentes persiste un visible malestar. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostener la mirada directa de Chayo. Su madre se cubrió el rostro con manos temblorosas y contuvo los sollozos que le sacudían los hombros. Fue una acusación silenciosa pero poderosa, no solo contra la comunidad, sino contra la misma familia que la había menospreciado. Emilio observó a Chayo con un orgullo no disimulado, sus labios formando una leve sonrisa de admiración. Él sabía que este era su momento, una afirmación de su fuerza interior. El valor de una persona, continuó Chayo, con una voz que se tornaba sincera, no está en el peso del oro que lleva, ni en la cantidad de tierra que posee. Está en su carácter, en su autocontrol, en su capacidad de amar y respetar a otro, incluso cuando no tiene nada material que ofrecer. Se dirigió directamente hacia el primo que había hecho el brindis cruel. Se reían de nosotros. Creían que nuestro amor era sinónimo de más miseria. Pero la única pobreza que realmente vi aquí hoy fue la del espíritu. El primo, antes petrificado, ahora parecía marchitarse bajo el peso de aquellas palabras. La vergüenza era una mancha roja en su rostro. Abrió la boca para decir algo, tal vez una disculpa, pero no salió ningún sonido. Otros residentes murmuraron un avergonzado acuerdo, algunos incluso menearon la cabeza con un tardío arrepentimiento. El cambio fue total. La mujer humillada ahora enseñaba una lección moral que los había humillado. Chayo luego se volvió hacia el hombre del traje que todavía sostenía la caja con el collar. Con un gesto delicado, extendió la mano y tocó suavemente las piedras frías. «Es una joya preciosa», admitió con voz suave. «Agradezco el regalo, señor». Dudó mirando a Emilio, quien asintió levemente. «Pero créeme, tu verdadero valor para mí no está en tu brillantez ni en tu precio». Luego miró a Emilio con un amor profundo e inquebrantable en sus ojos. «La mayor alegría que recibí hoy», dijo, volviéndose hacia la multitud silenciosa, pero con la mirada fija en su esposo, «fue la certeza de que el amor de Emilio por mí es tan real y desinteresado como el mío por él. Él eligió ver quién era yo por dentro, donde solo veían mi pobreza exterior». El impacto de esas palabras fue profundo, dejando al descubierto la superficialidad con la que todos los allí presentes juzgaban no solo a ella, sino también al propio Emilio. Con tranquila facilidad, Chayo cerró la tapa de la caja de terciopelo que el hombre aún sostenía. «Por favor, guárdelo», le pidió amablemente al hombre del traje. «Quizás algún día lo use, no como símbolo de riqueza, sino como recordatorio de este día. El día en que aprendí que mi valor no depende de la aprobación de nadie, ni de lo que poseo, sino de quién elijo ser». Ese gesto, la negativa implícita a lucirse, fue más poderoso que cualquier discurso. La madre de Chayo, abrumada por la emoción y la vergüenza, se tambaleó y se alejó de su hija. «Hija mía, perdóname», susurró entre lágrimas con la voz quebrada. «Perdona a tu ignorante y vieja madre, yo era ciega, yo era cruel». Fue una petición de perdón que Chayo había esperado escuchar toda su vida y que ahora llegaba en el momento más inesperado, provocada no por la riqueza del género, sino por la fuerza moral de su hija. Chayo recibió a su madre con un abrazo vacilante pero sincero. No había triunfo en su gesto, solo tristeza por las heridas del pasado y la posibilidad de reconciliación. Los hermanos estaban distantes, con la cabeza gacha, sin coraje para enfrentar a la hermana que siempre habían subestimado. La atmósfera en el polvoriento patio trasero de Tierra Salada había cambiado irrevocablemente.
Ya no era un lugar de burla, sino de reflexión y para algunos de profunda vergüenza y arrepentimiento. Lentamente, como si despertasen de un sueño extraño e incómodo, los invitados se dispersaron. No hubo despedidas efusivas ni los comentarios jocosos de antes. La mayoría simplemente se escabulló del patio, cargando con el peso de lo que habían presenciado, y, para muchos, de lo que habían hecho allí y lo que habían hecho. El silencio que siguió fue diferente del que precedió a la revelación. Era un silencio lleno de pensamientos, de una reflexión restringida sobre los propios valores y prejuicios. El sol de la tarde ya comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos anaranjados, como si él también estuviera agotado después de tantas emociones. El hombre del traje, con un último gesto respetuoso hacia Emilio y una mirada de admiración hacia Chayo, metió discretamente la caja de terciopelo en el coche. Él y el conductor subieron al particular vehículo que, con un suave rugido, maniobró por las estrechas y lejanas calles, llevando consigo el último rastro tangible de aquella fortuna recién revelada, pero dejando tras de sí un cambio indeleble. El polvo que había levantado el coche al arrancar se asentó rápidamente y Terra Salada pareció, por un momento, volver a su quietud habitual, aunque ya nada era igual. En el patio solo permanecieron Chayo, Emilio, la madre de Chayo, aún conmocionados y buscando la mirada de su hija con una súplica silenciosa, y los hermanos, que permanecieron cabizbajos y avergonzados a cierta distancia. La tensión anterior se había disipado, dando paso al agotamiento emocional, pero también a una sensación de claridad. El escenario de la humillación se convierte en el escenario de una profunda lección de vida, donde los roles se invierten definitivamente, no por el poder del dinero, sino por la fuerza del carácter. Emilio se apartó de Chayo y con infinita ternura enjugó una lágrima solitaria que corría por su rostro. No necesita decir nada. Sus ojos comunicaban todo el orgullo y amor que sentía. Había visto la fuerza que siempre podía existir en Chayo florecer frente a la adversidad, y la forma en que había lidiado con la revelación y la hipocresía de los demás solo confirmó la profundidad de su alma. Él la había elegido por esa luz interior, y ahora esa luz brillaba intensamente para que todos la vieran, eclipsando cualquier riqueza material. Chayo apoyó la cabeza en el hombro de Emilio, sintiendo el cansancio del día, pero también una ligereza que nunca antes había experimentado. Fue como si un peso invisible que había llevado durante toda su vida finalmente se hubiera eliminado. No fue la perspectiva de una vida cómoda lo que le trajo paz, sino la sensación de ser realmente vista, de que su voz fuera escuchada y de tener que mantenerse fiel a sí misma en medio de la tormenta. El amor de Emilio había sido práctico, pero la fuerza había venido de dentro de ella. Su madre, armándose de valor, tocó el brazo de Chayo. «No merezco tu perdón tan pronto, hija», dijo con la voz todavía quebrada, «pero quiero que sepas que hoy vi la increíble mujer que eres, y estoy muy orgullosa de ti». Fueron palabras que, viniendo de ella, tenían un peso inmenso, un reconocimiento que sanaba y respondía más profundamente que cualquier fortuna que pudiera comprar. Chayo simplemente asintió, una pequeña sonrisa cansada en sus labios, aceptando ese primer paso hacia una nueva relación. Los hermanos, sin la arrogancia que tenían antes, se acercaron tímidamente. Uno de ellos, el que más se había burlado, murmuró una disculpa apenas audible, con la mirada fija en el suelo. Ya no había burla, solo la incomodidad de la vergüenza. Chayo no les dijo ninguna palabra de recriminación. Su victoria no fue humillada, sino que fue elevada por encima de su pequeñez. El futuro de su relación con ellos era incierto, pero en ese momento la ausencia de hostilidad ya era un cambio significativo.
A medida que avanzaba el crepúsculo, tiñendo de suaves colores la tierra salada, una nueva paz parecía instalarse sobre una pequeña casa. La sencilla comida de la fiesta permanece casi intacta en la mesa, testigo silencioso del trastorno. Lo que se celebraba ahora no era un matrimonio de conveniencia o desesperanza, como muchos pensaban, sino la unión de dos almas que se habían recuperado en la sencillez y cuya fuerza conjunta exponía la fragilidad de los juicios ajenos. El verdadero banquete fuera de la dignidad. Allí, en el corazón de un pueblo asolado por la pobreza y el olvido, no fue una revelación de riqueza la que triunfó definitivamente. Fue la resiliencia de Chayo, su integridad inquebrantable y el coraje de Emilio para buscar el amor genuino, libre de las ataduras del interés propio. El polvo se había asentado, y lo que quedaba era la imagen claramente deslumbrante del carácter humano, capaz de brillar incluso en las situaciones más áridas, demostrando que la verdadera fortuna reside en los valores que uno lleva en el alma. Chayo y Emilio se prepararon durante un largo rato mientras la noche caía suavemente sobre tierra salada. El futuro era una página en blanco, y la noticia de la riqueza de Emilio seguramente traería nuevas complejidades. Pero, en ese momento, bajo el cielo estrellado que comenzaba a aparecer, Chayo supo, con una certeza que le calentó el corazón, que enfrentaría lo que viniera con la misma dignidad y fuerza que había descubierto que poseía ese día. El aprendizaje adquirido en este momento crucial no sería olvidado. La historia de Chayo en Tierra Salada nos muestra de manera sobrecogedora que la verdadera riqueza no está en los bienes que acumulamos, sino en la dignidad que llevamos y el amor que nos atrevemos a vivir. Los prejuicios pueden doler, pero el carácter y la verdad siempre encuentran la manera de triunfar. ¿Cuántas veces juzgamos un libro por su portada? ¿Cuántos Chayos y Emilios hay a nuestro alrededor esperando una oportunidad para mostrar su verdadero valor? ¿Y tú? ¿Qué fue lo que más te conmovió del viaje de Chayo? Realmente queremos escuchar tu opinión. Deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué sentiste o alguna vez has presenciado una historia donde las apariencias fueron tan sorprendentemente engañosas. Si esta historia te llamó la atención y te hizo pensar, muestra tu apoyo. Dale like a este video, suscríbete al canal para no perderte más historias conmovedoras como esta y compártelo con esa persona que necesita escuchar un mensaje de fuerza y esperanza hoy. Gracias por ver. Recuerda, el valor de cada uno es inmenso. ¡Hasta la próxima historia!